listo, ya. Ahora sí, compartir pantalla. Listo, mi amor, ahí, listo. Ahora sí ya. Entonces, bueno, buenos días, Carol. Entonces vamos a trabajar hoy lo que es la lengua y su diversidad. Aunque dice así, la lengua y su diversidad. Es este título de acá. ¿Listo? Entonces, recordemos que la lengua es no tanto como órgano, aparte que es el órgano que nos permite comunicarnos, ¿cierto? Pero la lengua es la facultad que tenemos los seres humanos, la facultad innata, nacemos con ella, la facultad para podernos comunicar a través de la palabra, a través de la oralidad. ¿Listo? Eso es la lengua. Entonces, cuando hablamos de diversidad, entonces hablamos de las diferencias o diferentes formas que nos comunicamos. Acá si tú observas en tu módulo, si de pronto acá no te deja ver tan claro, pero puedes observar en tu módulo esa partecita en la cual dice xiao, bonjour, hello, hello y hola, ¿cierto? ¿Dónde? Dime, mi amor. ¿Dónde? Acá, princesa, mira, acá te estoy... Ah, en el recuadro. Esa imagen, eso, mi amor. Entonces acá nos están mostrando, mira, mi amor, las diferentes formas de decir hola en diferentes idiomas, Idioma. ¿sí? En diferentes idiomas. Entonces, de eso se trata la diversidad de la lengua, los diferentes idiomas, perdón, que tenemos los seres humanos para comunicarnos, ¿cierto? Nosotros trabajamos solo un idioma, que es nuestro idioma español, ¿cierto? Pero se trabajan muchos más idiomas, por eso hablamos de la diversidad. Nomás acá en Colombia no solo tenemos el idioma español, no sé si ya habíamos tocado el tema contigo anteriormente, que en Colombia tenemos diversidad de lenguas, ya que somos un país indígena, de origen indígena, y todavía tenemos muchas comunidades indígenas. Acá en Colombia actualmente tenemos, si no me equivoco, como 62 tipos de lenguas, de lenguas, sí. Voy a mirar de una vez por internet para aclarar, se me olvida. ¿Cuántos idiomas? ¿Cuántos idiomas hay en Colombia? Mira, solo en Colombia tenemos acá, 68 lenguas. 68 lenguas, imagínate. Tenemos la neutral, la más utilizada, ¿sí? La general, que es el español. Pero adicional al español tenemos esas otras lenguas de las que yo te decía, de nuestros orígenes indígenas, que son 68 lenguas que poseemos solo acá en nuestro país, Colombia. ¿Sí? Tenemos 32 departamentos. Imagínate, ni siquiera tenemos 32 lenguas, sino 68 lenguas que se trabajan, que se manejan aquí en Colombia, ¿sí? Pero todas las lenguas que se manejan en Colombia son lenguas indígenas. ¿Listo? A eso le llamamos diversidad, a las diferentes lenguas que manejamos. Entonces, decimos, en nuestro entorno se encuentra presente la lengua en sus diferentes manifestaciones. Nos podemos manifestarnos de manera oral, de manera escrita, mediante gestos, mediante movimientos corporales, ¿sí? Del cuerpo, mediante señas también. Las señas también son muy utilizadas ya por nosotros. ¿Qué otra manera tenemos de comunicarnos, Carol? Digamos, en la virtualidad. En el WhatsApp, cuando no utilizamos la palabra, no utilizamos la oralidad, ¿qué más utilizamos? Los que, ¿Audio? pero los audios es lo oral. Pero cuando no utilizamos ni escrito ni audio, ¿qué utilizamos? Los que. ¿Los emojis? Exactamente, ¿sí? Los emojis o emoticones son esas imágenes que nos representan también esas emociones, que podemos transmitir información a través de ellas. No sé si recuerdas esa clase, sí me acuerdo que fue contigo, cuando hablamos de, en el primer periodo, sobre la historia de la literatura, cómo evolucionó la literatura, cuáles fueron los inicios para comunicarnos de manera escrita. ¿Qué se utilizaba? ¿Cómo se llamaban estos? ¿Los jeroglíficos? Los ¿Jeroglíficos? Algo así. jeroglíficos, sí señora, perfecto. Ah, bueno, sí estuviste atenta a mi clase.
eso, ¿sí? Que esos jeroglíficos son imágenes, son símbolos, son signos que representan y permiten exponer una idea, ¿cierto? Todo eso son esas diversidades que tenemos de la lengua, ¿sí? De la manera de comunicarnos, de la manera de expresar nuestras ideas, ¿cierto? Recuerda, Carol, y tú eres un ejemplo fiel de lo que es la gestualización, ¿cierto, Carol? Los gestos también dan mucho que decir, igual que la mirada, Carol. Nosotros con la mirada también, si abrimos, digamos, uno de mamá, si le abre uno los ojos al chico, ya sabe que se calme y en la casa arreglamos, ¿cierto? Acá dice que ahorita arreglamos. Hacemos gestos, hacemos miradas, hacemos muchas veces con la mano también hacemos señas, ¿sí? Hay veces cuando queremos, ay, escuche o observe, ¿cierto? Entonces los gestos, las señas también nos permiten que nos comuniquemos. A eso le llamamos diversidad de la lengua, ¿sí? Porque la lengua nos permite comunicarnos, ¿sí? Y las señas, los gestos, las imágenes, los emoticones, las miradas, ¿sí? El movimiento corporal nos permite comunicarnos. ¿Listo? La lengua y su diversidad. Recuerda que tienes que ir tomando apuntes, ¿no? A pesar de que todos los seres humanos manejan en su comunicación un tipo de lengua, su variedad radica muchas veces en las relaciones entre el idioma y la sociedad. Es decir, la influencia que pueden tener los factores sociales determina la diferencia. Entonces, tiene mucho que ver lo que hablábamos anteriormente de los emoticones, de los emojis. Entonces, digamos, nosotros los adultos que no estamos acostumbrados a utilizar tanto este tipo de información tecnológica, ¿cierto? Pero que nos ha tocado adherirnos a ella y utilizarla también. Entonces nosotros ya caemos también en la tentación de utilizar los emojis, ¿cierto? Que somos una generación, dos generaciones más atrasada que los jóvenes de hoy en día, pero resultamos cayendo también en la tentación y también nos adherimos a lo que está en estos momentos en furor en la sociedad. ¿Qué está en furor en estos momentos en la sociedad? Pues la parte virtual, independiente de la pandemia que estamos viviendo. Así no estuviéramos en pandemia, igual nosotros utilizamos mucho la tecnología para comunicarnos, ¿cierto? Una muestra de ello es, y lo hablamos en clase, en lo de la clase anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de, ¿cuál fue el tema anterior? Oye, no lo tengo acá a la mano. Sobre el software. Sobre el software, ¿cierto? Que son esos programas que nos, gracias Karen, que son esos programas que nos permiten interactuar, ¿cierto? Que nos permiten exponer información, ¿sí? Entonces hablábamos que tenemos el Google, el Instagram, ¿cuáles son? Bueno, tantas redes sociales. Meet. Exactamente, el Twitter, el que utilizamos todo el tiempo, el WhatsApp, ¿cierto? Ya caemos en esa tecnología y ya es una forma que adquirimos para comunicarnos, de acuerdo a lo que se está viviendo en la sociedad, porque no podemos seguir en que, no voy a mandar la cartica o el telegrama, cuando eso ya la sociedad ya lo ha dejado a un lado, se ha abolido, ¿cierto? Por la sociedad, porque la sociedad ahora se comunica más que todo es de manera virtual, ya no utilizamos las cartas, ya no utilizamos las postales. ¿Recuerdas cuando vimos lo de la postal, Carol? Ya no utilizamos postales para hacer nuestros comunicados. Para eso tenemos la tecnología y nos remitimos simplemente a utilizar y acceder a ella. A eso les llamamos esos aspectos sociales, esos factores sociales que determinan la diferencia entre el uso del lenguaje. A esto se le llama sociolingüística, Carol. Es importante que anotes esto. Sociolingüística es el uso de la lengua de acuerdo a los factores sociales. Eso es sociolingüística, el uso de la lengua de acuerdo a los aspectos sociales. ¿Listo? Ahora, definamos lo que es la lengua, Caro. Acá, mira, en el siguiente párrafito.
¿A dónde te estoy subrayando con mi Sí. cursor? La lengua. Entonces leo. Es el sistema de signos orales y escritos. O sea, la lengua no es solo de manera oral, sino también de manera escrita, que son reglas estructuradas y gramaticales útiles para la comunicación entre las personas pertenecientes a una misma comunidad lingüística. Cuando hablamos de una misma comunidad lingüística, entonces hablamos al grupo que maneja los mismos términos, las mismas palabras, el mismo vocabulario. Cuando hablábamos de tribus urbanas, ¿cierto? Cada una de estas tribus, de estos grupos, de estas comunidades, tienen un léxico, una jerga, que identifica, particular, que identifica su grupo. Es decir, los ñeros, ellos utilizan un vocabulario, unas palabras particulares. Los punqueros utilizan otro vocabulario, otras palabras que son propias de ese grupo. Los barristas, ¿cierto? Los barristas también utilizan un vocabulario propio que ellos ya saben, digamos, cuando se refieren a una pancarta, dicen el chiro, el trapo, algo así, no recuerdo muy bien cómo denominan a esas pancartas que ellos crean, ¿cierto? Pero las denominan, si no estoy mal, trapo, chiro, algo así, ¿sí? Para nosotros un trapo, un chiro es con el que limpio el piso. Para ellos es esa imagen emblemática que crean ellos ¿cómo se dice? Se me olvidó. Ellos crean estas pancartas bueno, para hacerles un homenaje, para hacer un homenaje a su equipo, ¿cierto? Y tienen sus propios signos, sus propias canciones, lo que les mencionaba, su propio vocabulario. Entonces, a esto se le denomina las reglas estructurales, gramaticales de la misma cultura, ¿cierto? Su naturaleza puede ser de tipo verbal o no verbal, ¿sí? Cuando hablamos de lo no verbal, entonces era lo que yo te mencionaba anteriormente, las imágenes que se utilizan, lo de la pancarta que te digo, esas imágenes que utilizan representativas a los colores también nomás, ¿cierto? A cierto grupo, digamos, de barras bravas, ¿cierto? Digamos, el azul y el blanco tan particular en Millonarios, el rojo y el blanco para Santa Fe, el vino tinto creo que para el Tolima, ¿sí? Entonces los colores también son representativos y expresan alguna idea. Bueno. Tipo verbal o no verbal. Se desarrolla una producción en la que el individuo genera el significado y a la vez se produce una intención en que se reconstruye el mismo. Para poder hacer lo anterior, son necesarias varias operaciones cognitivas. El cognitivo es del conocimiento, abstracción, análisis, síntesis, inferencia, inducción, deducción, comparación y asociación. Entonces, para poder nosotros inferir, interpretar adecuadamente el significado de tanto de las palabras como de las imágenes, lo que yo te decía, lo de las pancartas, los colores, debemos incursionar un poquito en este tipo de comunidad. Debemos hacer un análisis de este tipo de comunidad para saber de qué están hablando ellos y poder apropiarme yo también del tema, ¿sí? Yo no puedo hablar de las barras bravas si no sé el significado de los colores, si no sé para qué utilizan sus pancartas, las imágenes, digamos, por lo menos en Santa Fe, en las barras de Santa Fe, el tigre es un representante a esta comunidad, a esta tribu urbana. Luego, ¿no es el león? Eso, el león y el tigre. Sí, señora, el león. Son de la misma especie. Igualiticos. Son como felinos todos, ¿no? El león, sí. El león que... Lo siento, Carla. El león que empieza como de fuerza, ¿sí? Es la representación que ellos denominan con esta imagen de fuerza, de poder, ¿cierto?
Y ese tipo, entonces, es ese tipo de aspectos, de características que representan una misma comunidad, así como la palabra, ¿sí? Lo que mencionaba anteriormente. Hay palabras que las utilizan solo los ñeros, hay palabras que las utilizan solo los punqueros, hay palabras que las utilizan solo los barristas, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. ¿Listo? Hablamos aquí en la parte inferior de nuestro texto. Dice, lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es el medio de comunicación de las personas al utilizar signos orales o escritos. Cuando hablamos de los signos, hablamos de las letras, ¿sí? Entonces, las letras, el unir la letra con la vocal me da una sílaba, el unir las sílabas me da una palabra, el unir las palabras me da una oración, el unir las una idea, el unir las ideas me da un párrafo, el unir los párrafos me da un texto, ¿sí? Entonces, esto es lo que habla acá de signos orales y escritos. Dentro de otros signos, como te mencioné en la primera parte, tenemos los gestos, tenemos las señas, tenemos dibujos, tenemos emoticones, tenemos jeroglíficos también, que aún utilizamos jeroglíficos, ¿sí? Entonces, todos estos signos que utilizamos es para expresar nuestras ideas. Los gestos, se me había olvidado mencionar, los gestos también hacen parte de nuestra comunicación constante. ¿Listo? Que tienen un significado. Permite expresar intenciones y contenidos, relacionando significados dentro de un grupo social que se establece con cultura y actividades que requieran un intercambio de información. La importancia del lenguaje dentro de la comunicación radica en que gracias a este se expresa, transmite los sentimientos, ideas y emociones, integrando al individuo a todos los niveles. ¿Qué tipo de nivel? Nivel social, nivel escolar, nivel laboral y personal. Entonces aquí hace referencia a que dependiendo en el lugar que nos encontremos, ¿cierto? De esa manera vamos a comunicarnos. Si yo estoy en modo mamá, pues no voy a estar explicándoles todo el día los términos o diciéndoles, mire, pero es que su merced habló sin mencionar la tilde, usted no hizo la pausa para darme a conocer su idea, usted no está exponiendo cómo organizó su cuarto, ¿cierto? Sino pues ya son cosas más vivenciales en las cuales no voy a utilizar los tecnicismos o no voy a utilizar las explicaciones que generalmente hace uno como docente en su parte laboral, ¿cierto? Hablaban también de otro aspecto que tiene que ver mucho en la parte cognitiva, ¿cierto? En la parte de la educación. Entonces yo no puedo hablar de la misma manera como hablo sobre todo en el caso de los jóvenes de hoy en día. No voy a hablar como hablo con mi amiga, con mi mejor amiga o con mi grupo de amigos, no voy a hablar con mi mamá. Por más confianza que yo tenga con mi mamá o con mi papá, no le voy a decir, oiga, marica, mire que me pasó esto hoy, ¿cierto? Sino pues yo tengo un grado diferente para hablar con mi mamá, con mi papá, entonces voy, mamá, mira que me pasó esto, esto y esto, ¿sí? Entonces es diferente la forma como nos comunicamos de acuerdo al contexto, ¿sí? Eso es lo que quiero que tengamos claro. No es lo mismo comunicarme con mi mejor amiga, con mi grupo de amigos, a comunicarme con mi mamá, a comunicarme con el profesor, a comunicarme con mi abuelita, tampoco, ¿cierto? Porque por más que nos den confianza, siempre hay un respeto y sabemos que, digamos, esa palabra hoy utilizada tan comúnmente como es el marica para decir, no somos capaces de decir hola amiga, sino entonces ahora hola marica, tal cosa, ¿cierto? Es el que utilizan los chicos, las chicas y chicos hoy en día. Entonces, a mi mamá no le voy a decir también, hola marica, no, ¿cierto? Porque es mi mamá. Entonces, de acuerdo al grupo social en el cual me esté desenvolviendo, utilizo el lenguaje, utilizo el vocabulario. ¿Listo? ¿Claro o no tan claro? De eso se trata. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la lingüística, un tema muy bonito. Esto lo estoy trabajando con grado 10º y 11. Entonces, lingüística, tenemos muchas ciencias que lo que hacen es estudiar cómo el hombre utiliza adecuadamente el lenguaje.
La lingüística es una ciencia que se encarga de estudiar cómo ha ido evolucionando el lenguaje en el ser humano, ¿sí? Cómo utilizamos la unión, lo que te mencioné anteriormente, la unión de las letras para conformar sílabas, la unión de las sílabas para conformar palabras. Eso lo hace la lingüística, ¿sí? Estudia cómo estas partes mínimas de la estructura para podernos comunicar se deben organizar para poder exponer claramente nuestras ideas. Eso hace la lingüística. Dice en el módulo. Ay, me quedé acá. Es que acá casi está muy pequeñita. Acá, la lingüística. Es la ciencia dedicada al análisis de los elementos y leyes constitutivas del lenguaje humano. Busca explicar cómo funciona la lengua en un momento específico para lograr una comprensión más general. También estudia las funciones del lenguaje, el signo lingüístico, significante y significado y las variedades de la lengua. Entonces, de acuerdo a, bueno, vuelvo otra vez a los ejemplos de las tribus urbanas. De acuerdo a cada tribu, utilizan el lenguaje, ¿sí? Utilizan las palabras que son propias, son características para este tipo de comunidades. Eso hace la lingüística, estudiar cómo el ser humano ha utilizado la palabra, cómo el ser humano hace cambios en la palabra y cómo el ser humano adopta diferentes palabras de acuerdo al contexto o al grupo en el cual se desenvuelve. ¿Listo? Dentro de las variedades de la lengua tenemos el dialecto y la jerga, ¿cierto? Entonces, las variedades de la lengua pues están de acuerdo a la ubicación geográfica. Entonces, lo que mencionábamos, creo que fue la clase anterior también, no, mentiras, fue otra clase, que digamos en la costa tienen unas particularidades para expresar sus palabras, en costa pacífica y costa atlántica, cada una tiene sus especificidades en dar a conocer la palabra, en expresarse, ¿sí? Digamos aquí en la zona andina, nosotros pertenecemos a la zona andina, pero ahí también tenemos grandes variedades lingüísticas, grandes variedades de la lengua. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el bogotano, como habla, como se expresan los bogotanos, a cómo se expresan los boyacenses, a cómo se expresa los de Antioquia, los de Medellín, ¿cómo es que se me olvidó? Los paisas, los denominados paisas, ¿cierto? No nos expresamos de la misma manera. Entonces, ahí es donde identificamos esas variedades lingüísticas que tenemos en cada una de las sociedades. Pertenecemos a la misma zona, pertenecemos al mismo región, a la misma región, ¿sí? Pero esta región tiene unos departamentos y cada departamento tiene su cultura, tiene sus características. ¿Listo? Entonces, a eso le llamamos variedades lingüísticas, variedades del lenguaje. Dialecto, dialecto. Cada una de las variantes de una lengua que producen los hablantes de un determinado territorio. Ese es el dialecto. Entonces, lo que te mencionaba. De acuerdo a la sociedad, se adquiere su propio dialecto, su propia forma de expresar. Y la jerga sí es de acuerdo a la sociedad, digamos, a lo que se vive, a la comunidad en la cual nos encontramos. El dialecto sí es más de origen y la jerga sí es lo que se adopta. ¿Sí me hago entender la diferencia entre dialecto y jerga? ¿Sí? El dialecto es del origen, de donde yo vengo. Si yo vengo de Medellín, entonces tengo unos acentos marcados, tengo un vocabulario particular, ¿sí? Pero la jerga sí es la que yo adopto de acuerdo a la comunidad o al grupo en el cual me desenvuelvo. ¿Sí? ¿Claro o no tanto? ¿Sí, Carol? Sí, señora. Bueno, mi amor. Entonces, ese cuadrito es importante que lo tomes ahí, que anotes las características. ¿Listo? Entonces ya empecemos a trabajar en estos
en estos pocos minutos que nos quedan, entonces trabajemos la actividad. Dice A, prueba. Es que acá en el este no, ¿o será que ese módulo es que los módulos no tienen? Ah, este sí lo tiene. No, este tampoco lo tiene. Es que no deja ver el taller. Acá la plataforma virtual no me deja ver el taller, solamente está este punto. Entonces, A, prueba. Es posible decir que el aviso, aquí el aviso donde dice Mundo de la Vida Barranquilleros, ¿sí, Carol? Ahí estás. Dice, señala el vocabulario que conoces del aviso anterior y escribe en tu cuaderno qué significa. Entonces, acá, en Barranquilla se habla así. Ajá, es para hacer una afirmación, ¿cierto? Eso es lo que tienes que hacer. El ajá significa afirmación. Cuando hablan de una fría, se refiere a una cerveza. Tronco es algo muy grande. Pelado se refiere a un niño. Es que se echen mierda. Mierda es una expresión cipote de algo grande. Mierda es como decir, oh, por Dios, o sí, es como una objeción. ¿Sí estás tomando apuntes? Que eso es lo que tienes que identificar ahí en esa parte, ¿sí? El vale es como el vale que se utiliza vale, como diciendo sí, o como estar de acuerdo. El vale es estar de acuerdo. Ira, ese lo utilizan harto allá, pero eso sí no sé qué significa, la verdad. Eche, el eche no joda. Eso es como para qué, Carol, podríamos decir ese eche. Utilizan mucho, eche no joda. Como para, digamos, Pues yo sé qué es, pero no sé cómo explicarlo. sí, como para decir, no le está diciendo que no joda decir de no molestarnos, sino es como, oiga, sí, es verdad, como poniendo una duda, como poniendo una duda. Ahí es sí, tipo de duda. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tienes que hacer primeramente. Entonces, ahora sí pasamos a prueba. Dice, es posible decir que el aviso barranquilleros se presenta una variante de la lengua, de acuerdo a la zona de ubicación del hablante, la cual se denomina. Entonces, nos están presentando cómo utilizan el vocabulario en Barranquilla. Esas palabras que son muy representativas de esta comunidad, ¿cierto? A esto le podemos llamar refrán, no porque no son refranes, ¿cierto? Entonces vamos a descartar lo que no es. Lingüística, tampoco, porque la lingüística es la ciencia que estudia cómo se utiliza el lenguaje, pero acá no se está haciendo un estudio, sino nos están dando son ejemplos. ¿Sí? Entonces, por eso no es lingüística. Entonces, ni es refrán ni es lingüística. Entonces, tenemos que es o jerga o es dialecto. Entonces, recuerda lo que es una jerga. La jerga es el vocabulario. Es dialecto, ¿no? Exactamente, es el dialecto. Entonces, la respuesta es la D. Entonces, escribes ahí en clave la D. ¿Por qué es el dialecto, Carol? Entonces, ahí vas a escribir tu justificación. La D porque hace referencia al dialecto, puesto que expone palabras de su vocabulario particular. Palabras de su vocabulario particular. Cuando hablamos de particular es que hacemos referencia a esas especificidades que se ven. ¿Listo? Entonces, Y la actividad. ¿qué, mi amor? La actividad. Si ya pasamos al punto número 1, este va hasta el punto, sí, está hasta el punto número 6. Son 6 punticos, Carlos. Entonces, realiza la actividad luego de leer. Entonces, debes hacer la lectura y ahí sí escribe el significado de las expresiones subrayadas. Entonces, le pegaron un uñazo para quitarle su torta.
pero sacó el trueno. Entonces, esta frase que está entre comillas es la que vas a explicar aquí en estos 1, 2, 3, 4 rengloncitos. ¿Listo? Entonces tienes que buscar qué querrá decir pegar un uñazo para quitarle su torta. Pero sacó el trueno y la piraña quedó a letra. Tienes que identificar qué nos quiere decir ahí, ¿listo? Y explicarlo. En el segundo dice, describe con tus palabras cuál es la diferencia entre lengua y lenguaje. Acá, en la parte, en la página 153, nos explican lo que es lengua y lo que es el lenguaje. Entonces, no es transcribir, sino lo que tú escribas. Ah, lengua es el idioma que se... No, lengua, mentira, lengua no es el idioma. Lengua es la facultad innata. Bueno, ahí tú con tus propias palabras. ¿Sí? Lenguaje es el idioma y bueno. Tercero, escribe 3 ejemplos de jerga y 3 de dialecto. Bueno, tú ya sabes qué significa la jerga y qué es el dialecto. Entonces, escribes palabras de jerga y palabras de dialecto. El cuarto, lee y subraya las palabras de las coplas que creas que pertenecen a un dialecto. Entonces vas a leer las coplas y cada palabra que tú creas, como digamos, vainas. Vainas es una palabra de origen de Boyacá. Entonces eso pertenece al dialecto. Y así sucesivamente. Entonces digamos, al dialecto, sí, pensé que decía que cuáles eran de jerga y cuáles eran de dialecto, sí. Entonces tú utilizas un color rojito y subrayas las palabras que creas que tienen que ver con el dialecto de Boyacá. ¿Listo? Quinto, relaciona las coplas de la actividad 4 de abajo de su correspondiente refrán. Entonces acá nos dicen un refrán, entonces debes poner si este refrán pertenece a la A o a la B o a la C. Ahí en el recuadrito pone, si este refrán pertenece a la B, pues escribe la letra B. Si el siguiente refrán pertenece a la C, pues escribe la letra C. Si el siguiente refrán pertenece a la A, pues escribes la letra A. Ya, no es más. Y el sexto y último punto, escribe en tu cuaderno 3 ejemplos de jergas que usan los jóvenes actualmente. Entonces, lo que hice yo ahorita de decirles, por lo menos la palabra marica, la palabra ñero, la palabra, ¿qué otra palabra utilizan así? Bueno, los ñeros utilizan mucho el socito, ¿sí? Entonces, ese tipo de palabras es lo que vas a hacer. ¿Cómo, profe? ¿El qué? Socito, porque no, socio, es lo peor. Ay, no. Hay que escribir esa particularidad. Bueno, Carol. Bueno, profe. Bueno, mi amor. Entonces, por favor, me compartes los apuntes y la actividad. ¿Listo? Bueno, mi amor. Entonces te dejo porque yo tengo que ponerme a subir videos y subir las actividades. Bueno, sí, señora. Mi amor. Bueno, mi amor. Chao, profe. Chao, que estés bien juiciosita. Gracias, Chao, chao. que Dios te bendiga. Chao.